A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes. El abogado del señor Alexis Mera, en su cuenta de Twitter, tomando como referencia una nota en la cuenta de Twitter de un periodista, dice esta nota, que entre los personajes políticos destaca la fiscal Diana Salazar. Y claro, inmediatamente Jarrín reacciona en buen uso de la libertad del ejercicio. Yo no tendría mayor reparo respecto de lo que él haga técnicamente por sus defendidos, por sus clientes. Pero claro, dice, y envía en su cuenta de Twitter etiqueteando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas. A ver, ellos como que no tendrían derecho. Lo estoy diciendo muy claro, como que no tendrían. Pero desde luego, pues, acuden a los organismos internacionales, dígase la Comisión, Naciones Unidas, y seguramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo harán. Pero recordemos lo que decían fundamentalmente contra la CIDH. No que era Bachagnón, una basura. Pero hoy cualquier cosa, cualquier incidente, cualquier pretexto, lo primero es que tienen puestos los ojos allá. Y claro, los llamaron que vengan, fueron a visitarlos, los cambiaron de cárcel, etcétera. Pues no, así nomás es la vida. En tan poco tiempo, un poco como que les cae en la mano les cae en la cara todo lo que despotricaban contra estos organismos. Pero ¿qué dice el abogado, el doctor Jarrín? Dice, se nota la parcialización de la fiscal, que es un personaje político, y por eso, consecuentemente, está parcializada en el tema de sus defendidos. A ver. Ella no es la que dice que está de candidata o como se llame a ser la funcionaria del año. No. Eso lo dice otra persona. Y claro que yo he leído unas cuentas de Twitter de algunos que yo sí quisiera decir que hacen mal, pretendiendo distraer la atención de un personaje en el que el país o muchísima gente en el país adhiere por el valor que ha tenido de enfrentar la pandilla en una condición muy delicada como es la investigación, organizar la investigación, etcétera, y presentar el dictamen que ha presentado. No ha dado su brazo a torcer, ha sido impecable si se quiere, porque técnicamente no se ha visto pues que refuten sus actuaciones. Entonces aquellos que andan diciendo eso deberían no decirlo, para no darle chance, como dice el ciudadano común, para no darles chance, porque inmediatamente el abogado trata de reivindicar algo de que sus clientes son poco menos que candidatos al altar, pues no. Pero ese es problema del abogado. Puede decirlo, puede hacer una caricatura o puede hacer esculpir una imagen de un prohombre. Sí, pero ¿quiénes finalmente han dicho esto? Son otros, no es la fiscal. Así que lo que dicen terceros no hay por qué atribuirle, pues. Y de esta manera, pues, no vamos a quedarnos en la tentación de seguir tratando el tema. Solo les voy a poner algún caso
ocurrido por allá por el año 95. El presidente de la Corte entonces, tristemente célebre, Solórzano, hombre del año, bueno, dio golpe de Estado, pues. Se creía un super bacán. Golpe de Estado. El señor Solórzano dio golpe de Estado. Él con el señor Vargas y el general Mendoza, los tres triunviros, cuando derrocaron al presidente Maguad. ¿Ustedes recuerdan eso? Así que no es muy compatible esto del personaje político del año tal persona en tratándose de un fiscal o de un juez. Vuelvo y repito, no es que lo buscan ellos, no, son los comedidos. Y quedan muy mal, porque no solo he escuchado al periodista al que hace referencia el señor Jarrín, a varios de esa misma línea y de ese mismo oficio, hacen mal. Tal vez, no sé si consciente o inconscientemente, es buen negocio meterse en la popularidad de los personajes, porque sí que la tiene la fiscal general. Hasta hace poco tiempo atrás, antes de que se apruebe este proyecto de reformas, mucho se habló de los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Parecería que algunos ciudadanos entendidos en la materia en el tiempo, como que ponían en letras difíciles lo que significa que un país haga un acuerdo con el fondo. Y resulta que no es pues tan difícil que digamos. Son líneas de simple lógica. El Fondo Monetario hace diagnósticos de lo que pasa en los países, se convierte en facilitador de créditos, por supuesto, se convierte en una especie de certificar lo que ocurre en los países y en las políticas fiscales, el comportamiento en el manejo de la política macroeconómica, pero de la política macroeconómica, sí, porque es obvio, pues, ha de entenderse que los países tienen que manejar sus finanzas, sus ingresos, sus egresos, tal como la economía familiar, pues. Tanto tengo de ingreso, esta es mi expectativa en 12 meses, por decir algo. Tanto gasto, no puedo extralimitarme, pues. Y si debo ir a hacer una operación financiera, dígase en un banco, tiene que contar con por lo menos, aun cuando sea mentalmente, un pequeño proyecto de un emprendimiento. Tanto voy a proponer en este emprendimiento, voy a recuperar el capital, voy a tener utilidad, voy a reinvertir, voy a crecer, simple. Y además, luego de esta desgracia pública que ha sido el manejo económico del correísmo, no era poco menos, era indispensable, no había otra salida. No había otra salida. De eso estamos claros. Y por supuesto, pues no nos olvidemos de que lo que ocurrió en octubre fue casi un detonante en un artefacto de pólvora, era casi como la mecha para la explosión y para la implosión dentro del país, pues. Y se caían los entendimientos con el fondo. Y eso era muy grave, el riesgo país subía, podíamos desaparecer de esa opción. Y claro, no es que el país iba a terminar ese momento, porque a lo mejor teníamos que ir donde los chinos nuevamente, o quién sabe, a otro tipo de capitales, a intereses impagables, cosas muy graves. Pero bueno, este momento, yo podría decir también, adhiriendo a lo que he leído de algunos críticos, la flexibilidad con la que ha tenido un comportamiento el Fondo Monetario respecto al Ecuador es extraordinaria. Y por supuesto, no es que ya mañana vamos a obtener la felicidad por la noticia, no, pero se van haciendo las cosas bien. Y ya vimos cómo comenzó nuevamente el país a recuperarse en esa subida impresionante del riesgo país. Y la gente, y Correa decía en las sabatinas, ¿qué es el riesgo país? Vayan allá con esas fundaciones gringas a que los califiquen, esto es soberano.
No. El riesgo país significa nada más ni nada menos que el costo del dinero para la gente se suba de acuerdo al riesgo. Así nomás. Porque sube el riesgo, suben los intereses, se acortan los plazos, piden prenda, o es que Correa lo hizo solo por tontería. No, pues hubo un momento donde los chinos, cuando lo vieron solo, peleado con todo el mundo, le dijeron, ahora sí, ven, siéntate cuánto quieres. Te voy a dar lo primero que no te daba el fondo. No te voy a auditar. Solo un rubro les digo. El Leasing Bank prestó $350 millones para 10 proyectos viales en el Ecuador. Entre uno de esos proyectos estaba la carretera Catamayo-Gonzalama-Cariamán-Gamacará. $151 millones. ¿Qué significaba? Que para que se convoque a ese concurso y para firmar el contrato debía estar certificada la disposición de los fondos en tesorería. Todo eso existió. Y el rato de la hora, a la vía, le recortaron $51 millones. En mi provincia, en la provincia de Loja. ¿Dónde fue parar esa plata? Pero además, con un organismo multilateral no se hace eso. Decir, todo el contrato no me gusta, matatiru tirulá, y le retiro la plata y la pongo donde yo quiera. Entonces, los chinos le dijeron, a ver, primero, no te voy a auditar. Pero eso sí, me prendas el petróleo. Pero además, no a 30 años, a 2. Así que, vamos. Pero no, es que no te quedó otra, pues. O preséntame una alternativa o regresa de rodillas a pedir perdón. Así de sencillo. Este es un asunto que han tratado medio de hacer una especie de evangelización de la gente. Y han escogido ciertos nichos en la sociedad. Lo escuchaba el otro día al dirigente Tatamuez. Hablaba del fondo con una facilidad para decir cosas que alguien le dijo. El fondo se preocupa de causar problemas en los países, decía en una entrevista. De causar problemas en los países. Si estamos hablando de organismos de crédito, multilaterales, etcétera, del mercado de capitales, todo esto está dentro de ese concepto. ¿Será que a ellos les interesa causar problemas en los países? No, pues les ha de interesar, por último, hacer una inversión crediticia, tener la seguridad de que va a recuperar el capital y, por supuesto, pues mientras mejor esté el país, el retorno es mejor, pues. ¿Cuándo es más? Es mejor la situación. ¿Cuándo es más fácil y cuándo le resulta a una persona, a un organismo financiero, cuándo le resulta mejor el negocio? Cuando presta dinero a altos intereses y con dificultades de cobro, o cuando presta dinero con facilidades, con seguridad de retorno, o cuando sea el interés más bajo. En el segundo caso, pues, por supuesto, pues, no hay duda, no hay dónde perderse. Pero claro, esta ha sido una especie de devocionario de algunos ciudadanos que han estado en los últimos tiempos, desde hace ratos, 50 años, para hablar de los últimos 50 años. Entonces, claro, para llegar a la FEWE había que estar con el cassette, fuera los gringos, abajo el Fondo Monetario, etcétera. A la FESE, igual. Entonces eran los espacios y los nichos donde se constituyeron en terreno fértil para ese desgarrador grito contra aquellos que venían a los países. ¿A qué? ¿Para qué? Venían a llevarse el dinero y para causar problemas y para ordenar que suban la gasolina. Estuvimos a punto de resolver un tema. Disculpen los términos a lo mejor no empleados en forma técnica, pero tampoco es que podemos alejarnos de cosas que en el tiempo además no solo son de fácil entendimiento o de entendimiento per se, no, son de entendimiento obligatorio.
Todos deberíamos estar concientizándonos sobre estos asuntos en el día a día, estimadas amigas y amigos. Aquí yo recuerdo, subían los pasajes, el fondo. Subía la gasolina, el fondo. Esa fue la discusión. Esa fue la discusión. Y hoy, por supuesto, creo que luego de que el Ecuador incluso dio señales de querer abandonar este perverso tema de los subsidios para los que tienen carros que más consumen y además para los contrabandistas, creo que fue una muy buena señal. Que un gobierno con capital político intacto, si es posible desde el primer día, debería tomar decisiones en ese sentido. Yo no avanzo a entender cómo algunos dirigentes políticos, que además nadie les cree, porque hay algunos que nadie les va a creer que están en contra del Fondo Monetario. No les cree nadie, pues. Ese es un discurso, y no es político, no, es un discurso torpe. Porque cuando alguien habla alguna inconsistencia o algún asunto irresponsable, dice, no, eso es político. No, la política es otra cosa. Entonces, no entiendo cómo, si alguien está buscando llegar a la presidencia de la República, desde ya dice, el fondo ha sido un problema toda la vida. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema del Fondo Monetario? Nosotros tenemos que divorciarnos totalmente. Solo lo digo en función de que algún momento todo aquel ciudadano que critique algo, con justo derecho por supuesto, debería presentar la alternativa. No, yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy de acuerdo con aquello. Capaz de que eso que ocurrió en la época del presidente Roldós del 1.000.000 de arrepentidos, que yo no sé qué tan cierto fue aquello. Debe haber sido también un tema de la calle, no estoy hablando en términos despectivos cuando hablo de la calle, que surgió en un grito en la esquina, quemando una llanta, 1.000.000 de arrepentidos. Así nomás, estimadas amigas y amigos. Yo leí en una cuenta de Twitter un tema que me pareció importante. A propósito del informe de la Comisión Especial para investigar, analizar y, por supuesto, suscribir un texto que tiene que ver o que mejor dicho sea el producto de la investigación, del análisis, etcétera, de los temas de octubre. Debo decirlo con claridad absoluta, muy clara la actitud, contundente, frontal, patriótica, responsable, me refiero a la actitud del legislador César Ron. Bueno, pues, ese es el legislador. Más allá de que yo para un producto como este, habría preferido que el señor Litardo no arme esa comisión. Para un producto como este, no, que no arme esta comisión. Pero claro, hay que rescatar al ciudadano César Ron. Él sí, en este evento, en este proceso, en este informe y en esta investigación, bueno, él es el que hacía las preguntas pues a los señores. Yo diría, él fue el artífice de conocer más en lo profundo de ellos al señor Vargas, por ejemplo. Qué forma, Vargas, qué forma de contradecirse, qué forma de cambiar yo no diría de criterio, cambiar el texto, cambiar sus palabras. No, yo no he dicho, esto no es así. ¿Cuántas veces, si no lo vamos a repetir aquí, hemos compartido el video donde en el Ágora de la Casa de la Cultura, que dicho sea de paso, habrá que ver bajo qué condiciones prestan el Ágora para esto, pues? ¿Qué es eso? ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es la plaza de qué, pues? Pero bueno, el Ágora, cultura pura. Entonces, el señor Ron
las preguntas que hacía el legislador Ron a Isa, llegó a ser tan útiles, llegaron a ser tan útiles sus preguntas, sus cuestionamientos, que el otro pues dijo lo que piensa. No vendrá el señor vicepresidente aquí a lloriquear, dijo. Cuando le apliquemos la justicia indígena, ¿qué pasó? Pues, a ver un momentito. Y claro, la señora Espinosa, desde la clandestinidad, digo porque nadie sabe dónde está. Si está en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, no ha de estar. Tal vez en México. Dijo que los temas ancestrales y de las comunidades les permite ciertas prerrogativas porque ellos estuvieron primero. A ver un momentito. O sea que nosotros somos una especie de posantes en nuestro país. ¿Qué pasó pues? Pero bueno, eso dejémoslo para otra oportunidad, ya cuando pierda con goleada su presencia en la OEA. Pero eso de la comisión mejor no debió haber existido. No debieron haberla conformado. Pero desde luego en nada va a servir, porque cuando se termine la investigación y algún juez llegue a dictar un fallo pasando por la investigación de la Fiscalía, ya veremos entonces ahí quién mismo tuvo la razón, sin que sea vinculante el tema, ni mucho menos quién tuvo la razón, porque son evidentes los hechos que destruyeron ciudades, que cortaron la luz, que cortaron el servicio de agua potable. Por favor, si al señor Evo Morales lo están este momento procesando porque atentó contra la vida de la gente que no les permitía ingresar los alimentos. Bueno, en el Ecuador pasó lo mismo, pues. Los vehículos con alimentos, las ambulancias, no tenían vía libre porque tenían obstáculo por las personas que estaban dirigiendo esto, por los señores indígenas. No, y suelen decir ellos, el pueblo, no, el pueblo, ¿dónde es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? No, pues, los dirigentes son los responsables. Pero ya la gota que derrama el vaso de la paciencia en esta actitud tan débil y tan rara y tan sospechosa también, bueno, pues decía en esta cuenta de Twitter como que el incendio del edificio de la Contraloría era una especie de terapia grupal. Dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, me refiero a Ramiro García, y totalmente de acuerdo, pues. Pero ¿cómo es que estaban en el Ágora, secuestrando periodistas, secuestrando policías, o reteniéndolos, o como se llame, pero no los dejaban salir? Y al que salió, a Freddy Paredes, estuvieron a punto de quitarle la vida. Sí, señor. Porque supongo que por eso se está investigando, por intento de quitarle la vida. ¿Cómo es que ardía en llamas el edificio de la Contraloría? Y ellos estaban a 100 metros, a 50 metros. ¿Y qué les provocaba? No lo veían ni con el rabo del ojo. No se dieron cuenta. No, pues, debieron haberse dado cuenta, pues, porque las llamas eran evidentes. Y como que no pasó nada. Eso es realmente, eso es inaceptable. Eso no se puede permitir. Y no me extrañaría que cuando terminen las investigaciones por el tema que sea, o por el delito que consideren las autoridades, van a caer en lo más profundo de lo que significa no cumplir con la obligación los asambleístas. Metieron la pata. No, hicieron lo inimaginable. A nadie se le puede ocurrir que tienen la razón como presentar un informe de esa manera. Yo escuchaba esta mañana a través de algún medio de comunicación que la popularidad del presidente de la República en el Perú ha subido, que está algo así como en el 60 y pico %. Y cuando los investigadores hacen sus números, sus estadísticas,
¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo así? Si en algún momento estaba en problemas de popularidad. ¿Por qué sube la imagen del presidente Vizcarra? Y sorpréndanse, estimadas amigas y amigos, por haber cerrado el Congreso. Por haber cerrado el Congreso. ¿Qué les parece? No faltará alguna persona que escuchándome esta, y por supuesto yo respeto a quienes así piensen, excepto a uno, por si acaso me esté viendo, este cachafaz que presidía el Tribunal Supremo Electoral de Acosta. Entonces el presidente Correa tenía razón de destituir 57 diputados usando un monigote tarifado. A ver, vamos por partes. No, hay una gran diferencia, pero termino y luego voy a la diferencia, a lo comparativo. En el Perú han aplaudido cerrar el Congreso. A ver, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con que se cierre el Congreso. La función legislativa. Fujimori lo cerró. ¿Dónde está Fujimori? ¿Dónde está Fujimori? Ahora voy a lo comparativo. Correa destituyó 57 diputados. ¿Estamos claros? Perfecto. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque esos diputados, porque esa función legislativa, claro, excepto los manteles, pues no los que se quedaron con los manteles, bueno, ellos a lo mejor les virábamos el brazo a todos esos correístas, que se hicieron correístas ahí, los de la izquierda democrática, los del MPD, todos se hicieron los de Pachacuti, pues por favor, pues, ¿no? Entonces, a todos ellos a lo mejor les doblábamos el brazo. Pero ¿por qué Correa destituyó a los diputados? Porque estaba seguro que no iba a poder implementar todos los tentáculos para que la banda tenga éxito en lo que se proponía. Delinquir a mansalva. Esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Así que, ciertamente que, como también leí una cuenta de Twitter que decían que cuando al presidente designado legítimamente, Bonifaz, lo destituyeron, presidente de las filas del Partido Conservador, quien fuera gerente del Banco Central del Ecuador, designado por el ilustre Isidro Ayora, Banco Central, el primer gerente de esa reestructura del Estado que hizo la Fundación Ken Metter, al presidente electo legítimamente, Neftalí Bonifaz, lo destituyeron, no le permitieron, posesionarse, y se provocó una reacción, y ahí vino la guerra de los 4 días. Y ese Congreso, de aquellos que se coludieron para impedir que se respete la voluntad del pueblo, después de más de 3,000 muertos en Quito, tomó una decisión de decir que no ha pasado nada en el Ecuador. Así que se repiten nomás las cosas, señoras y señores. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.